Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Hoy dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor por este tiempo maravilloso que nos regala. Y darle las gracias por darnos la oportunidad de podernos reunir a través de este video para poder escuchar su palabra y que juntos sigamos creciendo, buscando cada uno de nosotros el conocimiento del Señor, la palabra que el Señor nos regala para que podamos ir formando nuestro carácter conforme el carácter de Cristo. Porque ese es el objetivo por el cual Dios nos ha dejado su palabra, de que cada día nos vayamos formando para poder ser cada día semejantes a Él. Por eso vamos a darle gracias a Dios y pedirle al Señor que tome el control de esta palabra y que bendiga a todas aquellas personas que la van a escuchar, tanto los miembros de la iglesia, los hermanos de Tres Ríos y todas aquellas personas que se toman este tiempo para escucharla y darle la gloria a Dios por ellos y pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra cada día más. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Reconociendo, Padre Celestial, que eres tú, Señor Jesús, el único Dios, Dios soberano y dueño de todas las cosas, y que todo lo creaste es para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder, Señor, cumplir el propósito por el cual tú nos enviaste a esta tierra, Señor. Y te damos gracias, Padre, por hacernos parte de esta gran familia, Señor, que es tu familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Queremos compartir con ustedes un tema que muchas veces, pues tal vez lo hemos interpretado un poquito mal. Y el título de la enseñanza es ¿esclavos o libres? ¿Somos esclavos o somos libres? ¿Qué pensamos nosotros con respecto a este tema? Porque muchas veces pensamos que somos libres, porque Dios vino a liberarnos. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres. Y tomamos esa palabra para decir que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, porque Jesús vino a liberarnos. Y quiero compartirles a ustedes, primero que nada, la definición de esclavo. ¿Qué nos dice el diccionario con respecto a la definición de esclavo y la definición de libre? La definición de esclavo tiene dos puntos. Dice, el primero, que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que es su dueño. El segundo punto dice que está dominado a una pasión o por un vicio que necesita para vivir y para sentirse bien. Eso es lo que dice la definición del diccionario de qué es ser esclavo. La definición de qué es ser libre dice que tiene la capacidad para escoger y dirigir su forma de actuar y de pensar. El segundo punto dice que vive en libertad o no está presa o bajo el dominio de otro. Esas son las dos definiciones. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Esto nos dice el diccionario. Pero ¿qué dice la palabra
con respecto a este tema. Y queremos que busquemos en Romanos capítulo 6, versículo 16 al 19. Si lo podemos buscar y que podamos ver qué es lo que la palabra nos enseña. Por eso es que cada uno tengamos la Biblia siempre en nuestra mano cuando escuchemos las enseñanzas, si está en nuestras manos, si es posible. Y si la tiene en el celular, que la busque en el celular. Pero qué importante es que usted pueda también revisar que lo que se está hablando es lo que dice la palabra. Para que tenga mayor credibilidad lo que estamos hablando. Porque aquí, hermanos, no es lo que piense un hombre o lo que diga un hombre. Es lo que dice la palabra. Es por eso que es importante que cada uno, cuando escuchemos la palabra, que busquemos y rectifiquemos que lo que nos están diciendo es la verdad. Esta palabra está en Romanos capítulo 6, versículos 16 y 19, y la vamos a leer en la Reina Valera de 1960. Dice la palabra, hermanos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo, que es el que escribe esta carta a los romanos, vea qué interesante lo que nos dice Pablo. Dice Pablo que si nosotros obedecemos a uno, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En estos versículos, hermanos, la palabra nos está diciendo que seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos. Porque estamos obedecemos a Dios, obedecemos a Satanás para muerte. A Dios para justicia, a Satanás para muerte. Obedecemos al pecado. Nos dejamos llevar por el pecado. Seguimos siendo esclavos del pecado. Eso es lo que la palabra nos está enseñando en este versículo 16. Pero dice la palabra: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lo que nos quiere hablar esta palabra, que aunque éramos pecadores, hermanos, y seguimos siendo pecadores porque hay mucho que cambiar todavía, pero dice la palabra que aunque éramos esclavos del pecado, y aquí hay una diferencia en ser pecadores a ser esclavos del pecado. El esclavo del pecado es aquel que vive para pecar. El pecador es que por alguna circunstancia cayó en pecado, pero ese es el que se levanta y camina y sigue adelante. El que es esclavo ahí se queda. Entonces, hermanos, dice la palabra
que fuimos liberados a través de la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina, hermanos? La palabra que se nos enseña a cada uno de nosotros. Cuando recibimos la palabra. Porque una cosa, hermanos, es leerla y escucharla, y otra cosa es recibir la enseñanza. Cuando la obedeciste, dice la palabra, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Habéis recibido de corazón la palabra que recibiste en ese momento para poder aceptar a Jesucristo, para que Jesucristo nos pueda liberar de esa esclavitud del pecado. Y sigue diciendo el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Vea usted la bendición, hermanos. Vean ustedes que cuando nosotros, Dios en su infinita misericordia, nos liberta de todo el pecado que nosotros veníamos arrastrando y pasamos de estar sumergidos en la inmundicia, de estar sumergidos en el pecado, en la oscuridad, Dios nos saca de ese lugar para ser siervos de justicia. Un regalo inmerecido, hermanos. Yo no merezco que Dios me tome en cuenta para ser siervo de justicia de Él. Pero Dios es soberano. Y Dios hace lo que Él quiere con el que Él quiera. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, si hay algo que lo que nosotros tenemos que luchar día con día, hermanos, es con nuestra humanidad. Porque nuestra humanidad es la que va a anhelar estar en pecado. Por eso la palabra nos está presentando en este versículo y nos dice que así como nosotros presentamos nuestros miembros. ¿Y cuáles son estos miembros, hermanos? Nuestros pies. ¿A dónde iban nuestros pies? ¿A dónde nos llevaban nuestros pies? ¿A dónde entraban estos pies? Nuestras manos. ¿Qué tocaban nuestras manos? ¿Qué hacíamos con nuestras manos? Nuestros ojos. ¿Qué veíamos con nuestros ojos? Nuestros oídos. ¿Qué estábamos escuchando nosotros? Prestábamos nuestros miembros para la inmundicia, hermanos. Pero dice la palabra que Él nos ha venido a libertar de ese pecado, de esa esclavitud del pecado, pero que ahora debemos de presentar nuestros miembros delante de Dios para justicia, para servir a la justicia, dice la palabra. La pregunta que deberíamos de hacernos aquí, ¿estamos sirviendo nosotros a la justicia de Dios? ¿Estamos tomando nosotros esta enseñanza que Dios nos da y ponerla por obra en nuestras vidas? Pero vamos a continuar, hermanos. Y quisiera hacerles como esta pregunta. Porque la mayoría de nosotros pensamos que somos libres. Y muchos decimos, es que yo soy el que yo puedo tomar mis decisiones. Y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Es mi cuerpo. Porque Dios vino y me sacó de la esclavitud. Y se me venía a la mente
como poner un ejemplo, hermanos. Y quiero poner este ejemplo. Si usted va y se compra un perrito, ¿ese perrito es libre o es esclavo? Si usted compra un perro para tenerlo en su casa, usted lo manda a entrenar y hace todo lo que usted quiera con ese perrito para que ese perro obedezca lo que su amo le diga. Si este perrito se sale de su casa y se va para otra casa, usted lo va a ir a buscar y lo va a reclamar porque usted pagó un precio por ese perro. Ahora, ¿pagó Jesucristo un precio por usted y por mí? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Podemos ver, hermanos, y perdone que utilicé ese ejemplo del perrito, ¿verdad? Pero es lo que se me vino a la mente en ese momento, de que muchas veces nosotros nos creemos que somos libres y que yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo porque Dios lo que está interesado en mi corazón. Y quiero decirles que en eso estamos muy equivocados, porque la palabra aquí nos lo enseña y nos dice claramente: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo, hermano, tu cuerpo, hermana, le pertenece a Dios, porque Dios pagó un precio por tu cuerpo. Entonces, hermanos, eso que Dios lo que quiere en mi corazón, aquí la palabra nos está trayendo eso completamente al suelo. Y nos está diciendo: no, Señor, yo pagué por ti completico. No permito que me den una parte, yo pagué por usted completico. Tú me perteneces. Todo tu cuerpo y toda tu alma me pertenecen a mí, porque pagué un precio muy alto por ti. Pero hemos escuchado que nosotros somos libres. ¿Y a qué se refiere la palabra cuando dice que nosotros somos libres? Y eso es lo que quiero que vayamos, hermanos, también para que podamos entender lo que la palabra nos quiere hablar a nosotros. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 38, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí en esa palabra, hermanos, tenemos varios puntos que ver. Uno, en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí podemos ver, hermanos, que estos judíos creyeron en él. Hay muchos que estamos en la iglesia que creemos en Jesús. Pero no es suficiente. No es suficiente creer en Jesús. Porque vea lo que sigue diciendo este versículo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que usted puede creer, pero si usted no permanece en la palabra de Dios, no somos discípulos de Dios. No es suficiente que creamos en Dios. No es suficiente que vayamos al culto, a la iglesia. No es suficiente que te sentes a orar mucho rato. No es suficiente que leas la palabra. Porque si la palabra no permanece en cada uno de nosotros, no seremos discípulos de Dios, de Jesucristo, perdón. Esto es lo que la palabra nos enseña. Si somos discípulos y permanecemos en la palabra, vea lo que hace el permanecer en la palabra. Si usted no permanece en la palabra, este versículo no es para nosotros. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecéis en la palabra, conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Pero si nosotros no permanecemos en la palabra, no conoceremos la verdad. Entonces seguiremos siendo esclavos del pecado, hermanos. Porque la palabra, por eso es que la palabra nos confronta a nosotros con nosotros mismos. Para que reconozcamos nuestra iniquidad, nuestro pecado. Y una vez que nosotros podemos ver que estamos haciendo mal, por eso dice, conoceréis la verdad. Vamos a conocer que lo que estoy haciendo es malo delante de los ojos del Señor. Entonces, hermanos, si tomo la decisión de que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador, entonces ahí sí, hermanos, seremos verdaderamente libres. Pero ¿cuál es el problema? Que seguimos buscando excusas, hermanos, porque aquí es lo que pasó con estos fariseos, este pueblo de Israel, cuando llegó y le dijo, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Cuántas veces nos han traído una palabra y esa palabra no nos ha gustado, hermanos? Porque nos ha chocado, porque nos han dicho la verdad. Y nos resentimos. ¿Y quién es usted para que me diga a mí esto? Dios conoce mi corazón. Y sí, hermanos, ese es el gran problema. Que Dios sí conoce tu corazón. Y sabes que no querés permanecer en la palabra. No querés conocer la verdad de la palabra para poder ser libres. Y este pueblo quería seguir estando en el pecado, en la esclavitud del pecado. Y dice la palabra en el versículo 34, Jesús le respondió,
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Entonces, hermanos, si usted y yo hoy seguimos pecando voluntariamente, hermanos, voluntariamente, por eso les digo, por eso el Señor dice que no hay ni uno solo que no haya pecado. Y no hay ni uno solo bueno aquí. Porque todos seguimos pecando. Pero es muy distinto, hermanos. Es muy distinto que yo sea esclavo del pecado. Que yo quiera seguir estando ahí porque me gusta estar ahí. Y aunque vengan y quieran sacarme del pecado, yo no quiero. Porque quiero seguir siendo esclavo. ¿Saben cómo es eso, hermanos? Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, todos nos recordamos, el Señor lo libertó de ese lugar, de la esclavitud en la que ellos vivían por más de 400 años, hermanos. Ellos creían en la promesa, como dice esta palabra, porque ellos esperaban que viniera el Salvador, el que los iba a sacar de Egipto. Por 400 años ellos sabían que iba a llegar en su momento el Salvador, el que los iba a sacar de ese pueblo. Pero hermanos, cuando estaban en el desierto, ellos querían seguir siendo esclavos de Egipto, porque querían regresar a Egipto. Y muchas veces eso es lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Porque dice la palabra en este versículo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si seguimos pecando, hermanos, voluntariamente, seguimos siendo esclavos del pecado. Y vean ustedes lo que dice la palabra en el versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Hermanos, si usted es hijo de Dios, usted es hijo aquí en la tierra y va a ser hijo de Dios en el reino de los cielos. Porque la palabra dice que el Hijo es hijo y queda para siempre. Pero el esclavo hoy es esclavo aquí en la tierra y seguirá siendo esclavo, porque dice la palabra que el esclavo no queda en casa para siempre. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros podemos estar en la iglesia y haber creído en Jesucristo, pero si queremos seguir siendo esclavos, no vamos a quedar en casa para siempre. Llega el momento que el Señor va a venir por los suyos. Y si nosotros no queremos salir de la esclavitud del pecado, no nos vamos a ir con Él. Y no vamos a permanecer en casa para siempre. Y vean lo que nos enseña el 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y hermanos, aquí la palabra, una vez más nos enseña que cuando se habla las verdades de la palabra, porque cuando no se habla, cuando solamente la Biblia se agarra y se habla de la misericordia de Dios y del amor de Dios, y no se habla de la ira de Dios, que Dios se enoja, y de la justicia de Dios, entonces, hermanos, sería una verdad a medias. Y una verdad a medias no es verdad.
Y aquí el Señor nos lo está reafirmando. Porque dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No la aceptamos. No la guardamos. Porque queremos seguir siendo esclavos. Dice Jesús, yo hablo lo que he visto cerca al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y quiero compartirles buscando en el teléfono la Reina Valera 1960. Al final de este versículo viene y dice, y vuestro padre es el diablo. Si nosotros queremos seguir haciendo lo que el mundo hace, queremos seguir viviendo como el mundo vive, definitivamente nuestro Padre no es Dios. Porque para que vuestro Padre y mi Padre sea Dios, tenemos que hacer lo que Jesucristo nos ha enseñado, porque Él vio lo que el Padre dice. Yo he hablado lo que he visto cerca del Padre. Porque ninguno de nosotros ha estado con el Padre sino el Hijo. Ninguno lo ha visto sino el Hijo. Y Él nos está diciendo cómo es el Padre y qué quiere el Padre de cada uno de nosotros. Pero nosotros seguimos haciendo caso a lo que el mundo nos enseña. Y muchas cosas de lo que el mundo nos enseña, hermanos, es que usted le pueda arrebatar a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para arrebatarle a Dios? Si nosotros somos las criaturas y Él es nuestro creador. Y quiero terminar, hermanos, con esta conclusión que saqué de una enseñanza. ¿Es Cristo verdaderamente su Señor y su dueño? El hecho de que su conducta sea aparentemente correcta, porque no quebranta exteriormente ninguno de los principios de la ley, no implica necesariamente que usted esté viviendo la vida cristiana. Su vieja naturaleza es una realidad presente y viva que usted no puede dominar por sí mismo. Y tarde o temprano usted se dará cuenta de que está sirviendo al pecado, al dejarse controlar por sus propias tendencias. En cambio, la vida cristiana es una vida en la cual usted voluntaria y libremente y con la ayuda del poder del Espíritu Santo se presenta, se entrega a Cristo para obedecerle, y entonces al obedecerle Él será realmente su Señor. Hermanos, vea qué interesante está esta enseñanza final. Muchos de nosotros, porque estamos haciendo las cosas bien para el mundo, y quiero retomar lo que hace unos días les había compartido, que los fariseos, los maestros de la ley en esos tiempos, cuando llegó Jesús y los veía, para el mundo, ellos eran los santos. A ellos había que adorar. A ellos había que honrar. Porque para el mundo, ellos eran enviados de Dios.
Pero Jesús les dijo a estos hombres que ellos eran sepulcros blanqueados. Que estaban llenos de podredumbre. Hermanos, muchas veces nosotros podemos estar aquí en esta tierra pensando que lo estamos haciendo todo bien. Y porque hemos tenido aprobación de mi familia, de mi pastor, de mis hermanos de la iglesia. Pero resulta que el único que te conoce verdaderamente es Dios. Y Él es el único por el cual nosotros debemos ser aprobados. Porque ¿qué importa si yo no soy aprobado por una persona aquí en la tierra? Si para Dios soy aprobado. Pero vea ustedes, hermanos, lo que nos vuelve a enseñar esta parte. Dice, el hecho de que su conducta sea aparentemente correcta no quebranta, dice, porque no quebranta exteriormente ninguno de los principios de la ley, no implica necesariamente que usted esté viviendo la vida cristiana. No precisamente. Por eso el Señor dijo que hay muchos que vendrán vestidos como ángel de luz, por fuera hermosos, brillantes, pero por dentro son los hijos de Satanás. Su vieja naturaleza es una realidad presente en la vida que usted, su vieja naturaleza es una realidad presente y viva, que usted no puede dominar por sí mismo. Y tarde o temprano usted se dará cuenta de que está sirviendo al pecado, al dejarse controlar por sus propias tendencias. Hermanos, aquí no es lo que usted piense ni lo que yo pienso. No es incluso ni lo que me han enseñado, hermanos. Porque muchos estamos siguiendo doctrinas que nos han enseñado y no las queremos dejar porque estamos aferrados a esas tendencias. Pero la única doctrina que nosotros debemos seguir es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque usted y yo estamos en un cuerpo humano que va a seguir demandando cosas que están contrarias a lo que dice la palabra. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Porque si no, vamos a seguir esclavos del pecado. En cambio, la vida cristiana es una vida en la cual usted voluntariamente y libremente, a usted nadie lo obliga. A usted Dios no te obliga a que lo sigas. Voluntariamente y libremente y con la ayuda del poder del Espíritu Santo, hermanos. Nos tenemos que presentar delante del Señor para obedecerle. Y si nosotros hacemos esto, hermanos, vamos a ser libres del pecado. Pero, hermanos, el que es esclavo de Jesucristo tiene la verdadera libertad. Porque qué lindo, hermanos, qué lindo es saber que a pesar de cualquier circunstancia que usted y yo podamos estar viviendo, si hemos decidido
guardar la palabra del Señor, para que la palabra nos lleve a todo el entendimiento y ser libres de todo pecado, hermanos, nos vamos a sentir completamente libres. Seguiremos siendo esclavos porque vamos a seguir obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero somos esclavos para el Señor. Por eso Pablo nos enseña y dice, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien ahora vive en mí. Hermanos, espero que esta palabra les pueda ayudar mucho para que podamos tomar decisiones, para poder cambiar nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de vivir sea conforme al propósito de Dios. Espero que Dios bendiga tu vida a través de esta palabra, como lo ha hecho con la mía, y que nos ayude para que sigamos caminando y buscando su presencia. Padre, gracias te damos por tu palabra y te pido que nos ayudes para que podamos seguir buscando, anhelando tener un encuentro cada día más cercano a ti, Señor. Para poder, Señor Jesús, de esa manera decir que somos libres. Porque tú nos liberaste de ese pecado. Gracias, Señor, porque todo esto te lo hemos presentado en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de tu Santo Espíritu. Amén.